Por eso te glorificamos. Por eso proclamamos tu grandeza, Señor. Tu amor, tu poder, tu misericordia sobre nosotros, Señor. Por eso nos alentamos en ti, Padre. Por eso proclamamos tu gloria, Padre. Tu perfecta paz en nosotros, Señor. Hoy ministro sobre tu pueblo. Hoy declaro esa presencia tuya sobre cada uno de ellos, Padre. Levántate victorioso. Hermano, hermana, yo te invito a que en estos momentos tú lleves a la presencia del Señor cualquier necesidad que haya en ti. Creemos en un Dios sanador. Creemos en un Dios maravilloso, en un Dios poderoso, en un Dios que nos sustenta con su mano poderosa. Es el Dios que invocamos, es el Dios en que tú has creído, es el Dios que habla su bendita palabra. Que el mismo Dios que hizo milagros que están escritos aquí en la Biblia son el mismo Dios que quiere hacer un milagro en tu vida. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Permita que en esa presencia de Dios, permita que la presencia del Espíritu Santo traiga sobre ti aliento de vida, aliento de gracia, aliento de su presencia, soplo de vida. Suelta la tristeza, suelta el temor, suelta todo aquello que quizás esté afectando tu alma, aún tu cuerpo. Y declara: yo soy sano, yo soy sana, yo soy libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda afección que ha habido en mi cuerpo la echo sobre ti, la llevo a la cruz y declaro que hay libertad, declaro que hay bendición, declaro que hay renovación en ti, Padre precioso. Gózate y alégrate con nosotros, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto. Yo me deleito en ti, Padre, en esta mañana con tu pueblo. Recibe la ofrenda de amor que traemos en este día, Padre. La ofrenda de paz, de corazones contritos y humillados, que como dice el Salmo 51, no despreciarás tú, oh Dios. Gracias porque tu presencia se está moviendo ahí donde está mi hermano, mi hermana, y tu Espíritu Santo está ministrando, está quitando cargas, Señor, está quitando enfermedades, está sanando cuerpos, Señor, pero sobre todo está poniendo la paz tuya, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Yo te alabo y te bendigo por eso, Padre precioso. Yo te exalto por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres digno de recibir todo el poder, toda la gloria. Y te agradecemos, Señor, por tu bendito amor, por tu paz, porque en ti hay bendición, porque hay grandes promesas que se van a cumplir en mi hermano y en mi hermana, Señor. Yo las creo, yo las declaro, yo las levanto, yo las proclamo, Señor, en el nombre de Jesús y en tu voluntad, Padre. Yo sé que vamos a ver esa preciosa presencia tuya, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en esta mañana, Padre, porque tú eres el Dios de todo poder, el Dios de toda gracia. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Qué bueno estar esta mañana nuevamente reunido con cada uno de ustedes, viendo la presencia de Dios. Y si tú le das libertad en tu corazón, yo sé que Él está presto para hacer cosas maravillosas contigo, cosas preciosas, que es lo que ha prometido hacer en cada uno de nosotros. Y de verdad me gozo de estar este tiempo, aunque no los vemos. Ustedes tal vez sí nos están observando ahí donde están, pero yo sé que ahí está la presencia de Dios. Y siento el amor que han tenido para con nosotros, el sostenimiento que han tenido con nosotros, el respaldo, la ayuda que han tenido para cada uno de nosotros. Y eso es bueno, eso es hermoso. Es hermoso disfrutar de esa grandeza, de ese amor, de esa bendición maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nos podemos deleitar en esa presencia del Señor. Nos podemos gozar en esa presencia del Señor, porque es ahí donde podemos estar juntamente con Él. Y yo sé que Él te escucha tus oraciones. Él ha visto tu cansancio, Él ha visto tu fatiga, y yo sé que está presto para ayudarte, está presto para bendecirte, está presto para declarar o derramar la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Y en eso me gozo y me alegro. Hoy quiero hablar de un tema que hay en un texto de la Biblia.
o mejor, toda la Biblia está, pero quiero tomar un versículo bíblico en esta mañana que me ha parecido de tanta bendición para mi vida, y yo sé que va a ser de bendición para ti. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 6, y voy a ir al versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Quiero que lo busque usted ahí, si tienes una Biblia, espero que tenga ahí a su lado para que usted compruebe que lo que estoy diciendo está escrito aquí en la palabra de Dios. Eso es importante porque eso nos hace sabios y nos hace entender todo lo que Dios quiere y hace para con cada uno de nosotros. Y cuando esté ahí dispuesto para leer la palabra, y vamos ahí al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. Escuche cómo dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Le he colocado como título a esta reflexión, o este mensaje, herederos de la promesa. Y es interesante porque aquí en este pequeño versículo hay 5 cosas que quiero compartir que nos hablan de cómo vivir la vida eterna, pero también la vida aquí en la tierra. Me está hablando de promesa, me está hablando de la promesa de Dios, me está hablando de herencia, me está hablando de paciencia, pero también me está diciendo una advertencia: el no ser perezosos. ¿Por qué? Porque si somos perezosos y no usamos nuestra fe y la combinamos con la paciencia, es una combinación que tenemos que hacer, no podemos recibir la herencia, las herencias, porque no hablen en singular sino en plural, las bendiciones que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, o tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios está diciendo, porque muchas veces hay tantas promesas que Dios nos ha dado. Algunos hablan de 3.500, otros hablan de 6.000, otros hablan de 32.000 promesas. Lo cierto es que cada vez que tú vas a la palabra y lees cosas que Dios ha prometido para ti, pueden ver esa gloria, esa gracia misericordiosa de Dios que te ayuda a levantarse y a proclamarlas y a declararlas dentro de ti. Heredar promesas es para cada uno de nosotros. Y siempre que hablamos de esas promesas, nos está hablando de que deben ir juntamente con la fe y juntamente con la paciencia. Y yo quiero empezar a entender, o mejor explicar, lo que significa una promesa. ¿Qué es una promesa? Es la expresión, y escuchen bien cómo le voy a decir, es la expresión de la voluntad de alguien que se impone él mismo a cumplir algo. Voy a decir de la siguiente manera: yo voy a hacer una promesa a la iglesia, voy a hacer una promesa a la familia, que digo yo, Salamanca, Gutiérrez, la familia, póngale el título que quiera, o el apellido que quiera, o a la persona que quiera. Yo me comprometo en cumplir algo, y justamente eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Se ha comprometido a darte unas promesas. Y eso, Él, para sí mismo, es una verdad que nos dice a cada uno de nosotros: hija, hijo, yo tengo unas promesas especiales. Es la expresión de la voluntad de Dios de imponerse en cumplir algo o hacer algo para ti, sobre ti, para que puedas recibirlas plenamente. Él, más que tal vez nosotros, es el más interesado en impartir esas promesas. Ahora, mientras yo voy compartiendo esto, yo quiero que tú recuerdes cuántas promesas te ha dado Dios. Pero quiero que empieces pensando en cuáles ha cumplido. En cuáles ha cumplido Dios en tu vida. Y es maravilloso porque cuando Dios da promesas, y a veces nos da tantas promesas, y cuando comenzamos a escudriñar la palabra encontramos tantas promesas, y a veces simplemente buscamos la que más nos guste de acuerdo a la necesidad que nosotros estemos pasando.
Por ejemplo, hay una de las promesas preciosas, hermosas, que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa preciosa. Otra promesa que dice: cosas que ojo no oyó, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Y puedo mencionar muchas otras promesas, y especialmente a veces cuando estamos de cumpleaños, los hermanos, las hermanas que tienen conocimiento de la Biblia constantemente nos están regalando promesas. Y es hermoso. Pero yo me hago una pregunta: esa promesa que tú has reclamado, ¿Dios te la dio o te la encontraste en la Biblia? Porque hay promesas, y creo que un tiempo atrás yo le expliqué a la iglesia y lo quiero explicar en esta mañana. Hay promesas que son incondicionales. Por ejemplo, es incondicional que todos los días salga el sol. Duerma o no duerma, acuéstese o no acuéstese, en la noche, al otro día amanece. Y casi está marcado tanto que podemos manejar las horas, y saber un día y una noche nos ayuda a marcar los tiempos. Y sabemos que el día tiene 24 horas, que a veces se oscurece más tarde, a veces más temprano, de acuerdo a donde nosotros vivamos. Y son leyes inamovibles de parte de Dios. Inclusive al mismo mar dice la palabra que Dios le trazó límites. Pero si vamos profundizando un poco más dentro de esas promesas y esos límites y esas declaraciones que Dios hace, le puso límite hasta las tinieblas, inclusive hasta la luz. Todo tiene marcado su límite. Y si estas cosas que son tan grandes, tan maravillosas, tienen límites en las promesas de Dios, ¿cuánto más las de nosotros? Ahora, yo sé que hay promesas que le ha dado Dios a muchos de los que me están escuchando, que no me las ha dado a mí. E igualmente hay promesas que me las ha dado Dios a mí, que son para mí, que no son indosables absolutamente para nadie. Eso no es coger y entregarle y regalarle al que quiera, sino que es una herencia que el Padre Celestial, que tu Dios, que tu Señor impartió sobre ti. Y que la puedes recibir. Esa es una herencia. Dios, de su voluntad, Dios de su gracia, hizo esa promesa. Solamente que más adelante voy a explicarle que no nos hagamos perezosos en esas promesas. Pero están dispuestas para ti. El Padre en su misericordia, reitero, le plació darte promesas. No porque eres bueno, no porque quizás hace cosas mejores, no por obras como dice la palabra. Simplemente Él le plació dar esas promesas sobre ti. ¿Por qué? Porque tiene un plan. Y esa promesa es el equipamiento para que tú alcances cosas que Él te llamó a hacer. Y yo quiero que te sintonices en ese llamado de Dios, porque a veces somos egoístas en las promesas que solamente queremos llenarnos nosotros, que solamente las queremos tener nosotros, disfrutar nosotros, pero no sabemos que esas promesas que Dios nos da tienen un alcance mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque no solamente para que nosotros disfrutemos de una buena vida, sino para que bendigamos nuestra generación, para que bendigamos a nuestros hijos, y para, como dice la palabra, sea de bendición la promesa, si las promesas que heredaste te alcancen a tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta la tercera, cuarta generación, dice, los que temen al Señor. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece maravilloso? Ahora, note que está hablando primero de la promesa. Lo segundo es heredar. Me está diciendo, y estoy hablando de promesas, herederos de las promesas. Y una heredad es algo también que Dios simplemente quiere darnos a cada uno de nosotros. Y Él dice que podemos heredarla por la fe, pero también por la paciencia que se recibe en esas promesas. Simplemente heredar implica que haya una voluntad de alguien para que tú recibas esa promesa. Hay una promesa que le plació dar, pero también hay herederos, o quien entrega esa promesa le place darles. Por ejemplo, si yo tuviera muchos hijos, voy a decir una docena de hijos, a cada uno yo pudiera dejar un testamento y decirle, bueno,
a Pepito le dejo esto, a Perinita le dejo esto, y comienzo a impartir lo que yo quiero que ellos hereden para que cuando yo falte no comiencen a pelear. Lo que pasa constantemente en la familia, que dejan una propiedad, que dejan cualquier cosa y cada uno trata de agarrar lo que más le gusta, no importándole que deberían de ser equitativos porque todos son hijos de Dios. Y algunos podrán decir, no, pero fue que yo tuve más cuidado de mi papá, yo más de mi mamá, y yo estuve pendiente de ella, y yo invertí más, yo la llevé a la clínica, yo la estuve con ella allí, yo estuve con él allí, yo le dediqué mi vida, y comenzamos como a reclamar algo, como tratando de sacar ventaja de esa herencia, de lo que vamos a heredar. ¿Sabe qué es lo maravilloso con Dios? Que no es una pelea entre hermanos quién quiere tener más. Por eso la envidia no debiera de existir en medio de la iglesia. Inclusive no debiera de existir en medio de los hermanos. Porque el que da las cosas, el que se comprometió en darte la heredad, en darte la promesa, es Dios. Y te da lo que tú necesitas para que seas un vencedor, para que alcance todo aquello que Él se ha propuesto hacer. Y que Él te ha puesto a hacer, es decir, para que alcances el propósito de Dios. Esa herencia no es solamente para que viva cómodamente. Esa herencia es para que te extiendas. Quizás la herencia que Dios te dio es un negocio que tal vez no alcanza a pasar por tu mente, pero tú no lo has discernido. Tú no lo has alcanzado a comprender. Quizás la herencia que Dios te dio va a ser simplemente heredar un terreno para que lo ponga al servicio de alguien. Pero una de las herencias más grandes que habrá la palabra son los hijos. Una herencia preciosa, porque a través de ellos nos podemos extender y alcanzar cosas que quizás nosotros no vamos a alcanzar. Eso dice el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de mucha estima el fruto del vientre. ¿Has entendido cuál es esa herencia que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que vas a heredar? Hay una que es inamovible y que la tienes que hacer, que también es muy personal, que es la herencia de la vida eterna. Es parte de la promesa y es parte de la herencia. Si tú abres el corazón, si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador y le dices, yo quiero que habites en mi corazón y en mi vida, yo creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, hay una herencia que te es endosada, y que el Padre dice, sí, eres lavado con la sangre de Jesucristo y tienes derecho a heredar la vida eterna, que es uno de los llamados preciosos que Dios nos ha hecho. Él está interesado en darte esas promesas. No la tienes que coger, ya Dios sabe lo que tú necesitas y lo sabe teniendo en cuenta para qué te hizo nacer en este tiempo. El asunto es que tú tienes que alinearte y entender y comprender aquello a lo cual Dios te llamó. Note lo que está diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Es una herencia. Es algo que Dios quiere darte a ti, quiere darnos a nosotros, para cada uno de nosotros. Pero una de las advertencias que dice también aquí este texto es que no debemos ser perezosos. Perezoso en el diccionario significa lento para aprender. Lento para aprender. Indolente significa que es flojo. Y hay una palabra que me hace acordar mucho de mis abuelos, de mis tíos. Un haragán. No sé si es familiar esa palabra para ti. A veces nos decían cuando no queríamos hacer nada, especialmente en la adolescencia, que nos gustaba era pasarnos durmiendo más. Usted es un haragán. Y vaya que sí que encaja en esa palabra o en esa descripción de perezosos. Pero realmente en este versículo significa una persona lenta para aprender. Que no comprende perfectamente todo aquello que Dios ha preparado para ti, porque simplemente nos quedamos como niños esperando que nos den leche y no queremos comer ese alimento sólido. Ahora, mira el contexto como lo está hablando. Y voy a trasladarme en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, porque es capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y mire cómo lo está diciendo. Acerca de esto, dice la palabra, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Note lo que está diciendo la palabra. Acerca de esto,
de la obediencia, acerca de la herencia, acerca de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, dice el escritor a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque os habéis hecho tardos para oír. Voy a quitar la palabra tardos y voy a colocar la palabra perezosos, porque os habéis hecho perezosos para oír. Tal vez, no sé si te ha pasado a ti, espero que no. Pero a veces cuando uno está enseñando, y espero que no sea el caso en estos momentos ahí en tu casa, que esté en tu sillón bien cómodo, o a lo mejor algunos están recostados todavía en la cama, bien tranquilos, buscando el mejor sitio para escuchar, pero algunos cuando la conferencia, la enseñanza se va muy larga, o porque no grita el predicador, o porque no le dice un chiste, comienzan a cabecear, comienzan a quedarse dormidos. Por eso se vuelve difícil para explicar, porque no lo pueden comprender. Difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Y note que la definición de perezosa significa lento para aprender, indolente, flojo y haragán. ¿Qué tal como suena? Escúchenlo. Por cuanto os habéis hecho haraganes para oír. Suena raro, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 12, Hebreos 5:12. Porque habiendo de ser ya maestros, que puedan enseñar con estilo de vida lo que han aprendido, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Note lo que hace la pereza. Nos gusta que nos den todo masticadito, que nos den todo lo más suave, lo más claro. Y gracias a Dios por los maestros, por las maestras. Y me gozo cuando escucho las enseñanzas y los niños, la paciencia que tienen. Tú no sabes toda la logística que a veces tienen que hacer los maestros para dar una enseñanza de 10, 12 minutos. Tienen que gastar horas, por no decir que días y tardes, tratando de expresar o que los niños entiendan una palabra clara. Una palabra que toque el corazón de ellos. Y a veces como adultos nos comportamos iguales porque somos niños. Alguien nos mira porque tiene un dolor de cabeza, y los que tienen dolor de cabeza no nos miran de la mejor manera y enseguida dice: está bravo conmigo. ¿Qué será? No me quiere, yo no vuelvo a la iglesia, yo me voy de aquí, es que mi hermano no me quiere, es que mi hermana no sé qué. Y a veces interpretamos las cosas con los ojos naturales, pero no con el entendimiento que Dios nos ha dado. Y ese es el problema que ha pasado, y por eso más adelante habla de este texto. Y sigo leyendo en Hebreos 5, versículo 13 o versículo 12. Dice: y tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido son las revelaciones de Dios a través de su Espíritu Santo, que tú la recibes en su corazón, que no tienes prevención contra ella, porque has habilitado, has despertado tu espíritu, que se une con el Espíritu de Dios y puede aprender y puede entender las cosas celestiales. Ser maestros es que puede ir a la palabra, o puede ir a la presencia del Señor y recibir de parte de Dios una revelación clara de la palabra, y la puede aplicar a su vida. No aplicársela a los hermanos, que es lo que generalmente hacemos. No decirle al hermano fulano de tal: uy, este mensaje sí que está bueno para fulano de tal. Y resulta que Dios te está hablando a ti. Miren lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué le pasa? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, quiero subrayar aquí la palabra justicia, porque la palabra justicia dentro de este contexto me está hablando de las cosas que yo tengo que hacer que estén acorde con aquello que Dios me ha estado enseñando y que Él espera que yo viva y que cumple el propósito del llamado de Dios. Yo conozco niños espirituales de 40 años. Niños espirituales de 30 años, que habiendo comprendido la palabra,
Yo les digo un texto bíblico, le digo una parte del texto bíblico y ellos lo completan y digo, wow, Señor, esta persona como sabe de la palabra, Señor, la repite, la atesora en su corazón, la ha aprendido versículo tras versículo. Por eso entre semana, cada día hay un texto que yo les envío para que ustedes mediten en él. Pero simplemente muchas veces lo aprendemos, pero nunca lo ponemos en práctica en nuestro corazón. Ah, no, pero eso sí, estamos listos para aplicarlo. Y yo he visto peleas entre esposos donde ambos son cristianos y él le dice, la Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre. Y ella le contesta, la Biblia dice que nos tiene que tratar como una vasija frágil. Entonces parecen que cada uno tiene una espada y se vuelven buenos espadachines donde cada uno trata de defenderse con la palabra, que es la palabra es la espada de Dios, para defender sus posiciones, en lugar de decir, oiga, ¿qué es lo que está diciendo la palabra que yo debo cumplir para heredar las promesas de Dios? Note lo que está diciendo el versículo 13. Es inexperto en la palabra de justicia, de hacer las cosas correctas. Y no de alimento sólido, aquello que te da firmeza. Que no se deja mover por los rumores, por los chismes, por las comunicaciones distorsionadas que a veces nos envían. Porque eso le abrimos el corazón y nos hace tambalear en nuestra fe. Por eso hace poco yo le estaba predicando un texto donde le decía, cuando venga el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra. Y el contexto está hablando es que claman a Dios, pero no reciben las promesas. ¿Y por qué no reciben las promesas? Número 1, porque se han vuelto perezosos. Pablo en otro pasaje dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa palabra, cuando ya he madurado en ciertas cosas o en la vida espiritual, cuando entiendo quién es Dios, cuando entiendo cuáles son las promesas que tiene para mí, saco de mi corazón la envidia, porque yo sé que me ha dado lo que necesito y me hará lo que necesito para alcanzar los propósitos de Dios. Y escuchen lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido, espiritual, voy a llamarlo así, es para los que han alcanzado madurez. ¿Es usted una persona madura? No estoy hablando de edad, aunque muchos con muchos años todavía son niños. Para los que han alcanzado madurez, por los que, mire cómo se madura. El ejercicio, por el uso de los sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algo que se despertó a causa del pecado en el huerto del Edén fueron los sentidos. Y más los sentidos en cuanto al bien y al mal. Y cuando le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas. Y Dios tuvo que sacrificar un cordero para hacer vestiduras para ellos. El primer sacrificio que aparece en la Biblia por el pecado del hombre. Cuando yo entiendo esa palabra, cuando alcanzo la madurez, puedo caminar en justicia. Y caminar en justicia es que aprendo a discernir qué es lo bueno, qué es lo que me conviene, qué es lo que le agrada al Padre, qué es lo que me acerca más a Dios, qué es lo que le da valor a mi vida, a mis principios morales, a mis principios espirituales, para que otros al menos sigan el caminar que estoy trazando, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Ser cristiano significa imitar a Cristo. Ser cristiano, escúchelo bien, significa imitar a Cristo, hacer lo que Cristo hizo, vivir para el Padre, vivir para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Ser cristiano es seguir ese caminar de Jesús, que es el llamado que Dios nos ha hecho, con diferentes motivaciones, con diferentes propósitos. ¿Qué tanto ejercita usted los sentidos espirituales? Dice que por el uso. Todo lo que no se usa se oxida. Deja un carro sin prender por más de 1 año, 2 años, a ver qué pasa. Deja un aparato electrónico sin prender por mucho tiempo, a ver qué pasa. ¿Cómo aprende usted a manejar, a conducir un vehículo? Subiéndose, prendiéndolo, arrancándolo, subiendo, bajando, conduciendo,
ahí aprende y se ejercita. Pero cuando ha dejado mucho tiempo sin conducir un vehículo, cuando se sientas en él, siente miedo. Y hay gente que aprendió en un momento a conducir un vehículo, pero porque pasaron los años, simplemente nunca se han sentado, o hace mucho tiempo no se han sentado en ese vehículo y tienen miedo y pueden cometer cualquier infracción porque está más pendiente del miedo de lo que vaya a pasar, de controlar por el ejercicio que ha hecho de conducir durante mucho tiempo. Hay dones. Hay talentos que están en ti, que es parte de las promesas que Dios te ha dado. Pero como te has vuelto perezoso o haragán, como decía, me causó curiosidad esta palabra, o haragán, para hacer las cosas, para ejercitarse en aquello que Dios le ha hecho. Por ejemplo, oración. Uno sabe cuando una persona ha estado en la presencia de Dios orando, porque cuando uno le dice, hermano, ¿puede orar? Puede pasar tiempo orando en la presencia del Señor y nunca se cansa. Pero hay gente que no practican estos dones, o mejor, estas armas, porque la oración es un arma espiritual, que no oran, entonces simplemente a los 2-3 minutos ya dice, ya, pero yo qué más le digo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque le está hablando a una persona extraña y no a una persona que está cerca de ti, porque no ha conocido a Dios, porque no ha caminado con Él, y mucho más porque no le ha dado la libertad al Espíritu Santo que Él quiere tener para contigo. Ejercita. Los dones son ejercitados en el discernimiento del bien y el mal por el uso. Úsalos. Usted tal vez, hay algunos que quizás van a decir, yo oraba por los enfermos y se sanaban. ¿Y qué pasa ahora? ¿Ahora se mueren? ¿Ahora le da miedo orar por ellos? Ejercita el don. Porque el don se manifiesta a la fe, y la fe es como un grano de mostaza que una vez que ha pasado el proceso de ser semilla, se tiene que convertir en un árbol frondoso para dar frutos por aquel ADN que tiene esa semilla. Y esa fe lleva un ADN de parte de Dios que va a producir frutos abundantes para la gloria de Dios. Pero dentro del capítulo 6, ahí donde estamos leyendo el versículo 1, por tanto, para que ya no sean niños, sino personas maduras, dice, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Y qué es ir adelante? A la perfección, cada vez ser mejores, cada vez expresar mejor las cosas para Dios, cada vez mejor ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dejando los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez fundamentos de arrepentimientos de obras muertas y de fe en Dios. Son los principios, son los que se le enseñan a los recién convertidos. Como hay cosas que ya murieron, ya son cosas del pasado. Pero aún personas con tantos años y todavía están recordándose cuando la hermana fulano de tal me hizo, cuando el hermano fulano de tal, cuando me robaron, cuando me quitaron. Eso ya es del pasado. Pablo en otro pasaje dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso no nos va a ayudar para nada, a no ser que sea para adquirir una experiencia y no repetir las mismas cosas. Esos son los rudimentos. Los rudimentos, o echando otra vez fundamentos del arrepentimiento y las obras muertas y de la fe en Dios. Dice el versículo 2, y de la doctrina de bautismos. Ya tú, a lo mejor muchos de los que me escuchan ya fueron bautizados, pero en ese bautismo no hubo un cambio de vida. Alguna hermana decía, simplemente fueron bañados. Pero el bautismo significa de que yo me levanto, muero a un pasado, muero a una vieja naturaleza, muero a un estilo de vida para resucitar, es lo que dice Romanos 6, a una vida nueva, una vida en victoria, haciendo las cosas de una manera diferente, como para glorificar a Dios. Como para glorificar a Dios. Y esto es lo que Dios espera. Doctrina de bautismo, del bautismo del Espíritu Santo. Hay tantos bautismos que menciona la Biblia, pero vamos a dejarlo ahí. Luego dice la resurrección de los muertos. Ya tenemos claro que un día con voz de mando, con voz de trompeta, vendrá el Señor en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, etcétera, etcétera, que nos dice la palabra. Ya lo sabemos de la resurrección de los muertos. Dice el juicio eterno, ya tenemos claro que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. El juicio es lo que dice la palabra. Y de la doctrina de bautismo, del juicio eterno, esto haremos, es decir, ya dejamos a un lado, ya seguimos a la madurez, esto hacemos, dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 3, esto haremos
si en verdad Dios lo permite. Es importante la revelación de Dios, entender lo que hemos heredado de parte de Dios, entender lo que hemos recibido de parte de Dios. Deje de ser perezoso y crezca en la presencia del Señor. ¿Quiere heredar las cosas de Dios? Sea diligente, únase con el Señor, busque esa presencia de Dios, no sea lento para aprender, practica con fe y con paciencia para que tú heredes las promesas, aquellas cosas que el Padre en su voluntad le ha placido darte a ti. Ahora, vuelvo al capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. Ahora, aquí me da un elemento más importante también. Uno es ser diligente en entender lo que Dios quiere hacer conmigo. Señor, yo creo que tú tienes promesas maravillosas para mí. Luego viene la fe y dice que imitemos a aquellos que por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Una de las definiciones más claras que hay en la palabra de la fe la encontramos ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta explicación, y gracias a Dios porque la Biblia nos explica perfectamente y nos define cada una de las cosas. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de algo que se espera. La pregunta es, ¿qué es lo que tú esperas? Note el orden. Conozco la herencia que Dios tiene preparada para mí. Dios me la confirma en mi corazón, en mi vida. Me la confirma. Y yo comienzo a tener esa certeza de que esa promesa es para mí y aunque tarde yo la voy a esperar. La certeza. Esa certeza necesitamos esperarla. Y es importante tenerla. No se puede tener no se puede tener fe si no sabemos qué es lo que esperamos. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Tienes fe? Sí. ¿Fe en qué? Hay fe en Dios. ¿Cuál Dios? Porque hasta Dios no lo fabricamos también nosotros. No fabricamos un Dios de amor que nos castiga, que nos tolera, que nos aguanta, y no nos entendemos que el Dios que nos habla la Biblia también es un Dios celoso, un Dios que nos demanda, un Dios que nos disciplina, un Dios que nos castiga, aunque a veces esa palabra no nos gusta mucho, que nos ejercita, que nos pasa por el desierto, que nos hace subir por grandes dificultades, que nos hace pasar por los ríos, por el fuego, para templarnos, para hacernos fuertes. Ese es el Dios. Y ahí está demostrando también el amor. La fe. Hay que desarrollar en la fe para tener que esperar. Pero también me está hablando de una convicción de algo que no se ve. Tengo una certeza de algo que estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? Que la mano de Dios toque mi corazón, que la mano de Dios transforme a mi hijo, que la mano de Dios se mueva a favor de mi hermano. Tengo fe y el Señor me confirmó esa palabra y la puedo esperar, y tengo una convicción de eso que no veo y lo creo y lo declaro. Y estamos seguros de aquello que estamos esperando va a suceder, y aunque no lo hayamos visto, de igual manera se va a manifestar, y lo voy a esperar con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi convicción, porque yo sé y estoy convencido de que Dios me lo va a dar. Esa certeza que está en mi corazón, una convicción. Ahora, me gusta lo que dice y quiero que vayamos un momento a 1 Corintios capítulo 2, y mire cómo lo dice, y he leído este texto, que es bien interesante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros, y está hablando, mire de quién, del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos lleva a hacer las cosas que hace el mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué hace el espíritu que proviene de Dios? Escuchen lo que dice. Para que sepamos, ¿qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o para que conozcamos la herencia que nos ha sido asignada a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta por qué es tan importante tener esa comunión constante con el Señor?
¿Te das cuenta por qué es tan importante estar en el secreto de Dios? Mucha gente no ha conocido cuál es la herencia que le corresponde. Y perdónenme la expresión, y le han robado la herencia. O mejor, han imitado a otras personas creyendo que eso es lo que le pertenece. En alguna conferencia que estuve dando cierta ocasión, el Señor me dijo, estaba un hombre ahí en negocios y había prosperado mucho. Y había un mover del Espíritu Santo tan precioso en ese lugar que cuando el Señor me estaba ministrando, estaba orando por las personas en esos momentos, y el Señor me dijo, ve y dile a fulano de tal. Estaba en la parte de atrás del salón donde estábamos, del auditorio, y me dijo, dígale que él está haciendo negocios porque le pone cuidado cuál es la herencia que le ha dado a mis hijos, y él se adelanta y le quita la herencia, y yo lo voy a reprender fuertemente. ¿Qué es lo que quiere decir? Te lo voy a explicar en la siguiente manera. Hay cosas que Dios se le asignó a su hermano y tú no te las puedes robar. Porque el que roba las bendiciones, las herencias, porque nos quedamos dormidos, porque nos quedamos perezosos en alcanzar las cosas para Dios, es el diablo. Él es el que viene a hurtar o a robar, a destruir la herencia que Dios nos ha dado. Y hay gente que va a la iglesia, que son entendidos en las cosas espirituales. Y a veces Dios suelta en las reuniones palabras como, aquí estoy entregando 3 casas. Y hay gente que dice, yo tomo las llaves. ¿Era para usted? Algunos dicen, sí, yo tengo fe, y si el hermano se queda dormido, si vuelve perezoso, de malas por él. Pero créame que no va a ser de bendición para ti. Por eso está diciendo este versículo aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es competente, trata de destruir, trata de dañar, sino que hemos recibido el espíritu, y no te quites mayúsculas si tú lees ahí en la Biblia del 60, hablando del Espíritu Santo, el espíritu que proviene del Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, hermano, esto debiera ser, y lo digo en términos generales, la revelación que cada hijo de Dios, que cada hija de Dios debiera tener. De entender, de conocer, de comprender cuál es la herencia. ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y tú estando en el secreto, tú estando en ese momento preciso, puedes disfrutar de esa bendición de Dios, de esa gracia de Dios. Si entras al secreto, si le dices al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdame a entender aquello que el Padre me ha revelado, la herencia mía, Señor, para yo tener la plena certeza y ver con bastante convicción aquello que no he visto, porque el Padre lo declaró que era para mí, y nadie, ni el diablo, ni el infierno, ni potestades, absolutamente nadie me lo puede quitar. Esa es la certeza. Movernos en fe. Y note lo que está diciendo, volviendo a Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitador de aquellos que por la fe, por la seguridad, por la convicción, ven aquello que Dios le dio y viven para ello, lo reclaman, lo disfrutan como si ya lo tuvieran hasta que llegue, porque el Padre se comprometió a darlo como una herencia para ti, exclusiva para ti. Pero también me está hablando el versículo 12, y la paciencia. Ay, hermanos, cuántas dificultades tenemos nosotros con la paciencia. Y Dios a veces nos entrena esa paciencia. A veces nos mete en esa paciencia y hace tratamientos especiales, y vaya que Dios sí que es especialista en meternos en esos tiempos de paciencia y formarle en nosotros. Y mucha gente, yo le escucho orar, que dicen, ay Dios, dame paciencia. Y dice Dios, sí, te voy a dar mucha paciencia. ¿Y sabe qué hace Dios? Te mete en un problema, te pone al lado de una persona que es terrible, y usted dice, yo no me la aguanto más, la voy a tirar yo no sé para dónde. Y Dios te dice, Señor, llévatela, como dijo alguno, o te la mando, Señor. Pero Dios dice, no te la voy a quitar, porque me he propuesto en formar en ti aquello que necesitas para que heredes la promesa que yo tengo para ti. Y voy a ir a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, y escuche cómo dice. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 3. Y dice, voy a ver desde el 2.
Dice, por quien tenemos, por Jesucristo, entrada por la fe a esta gracia, que es una herencia, en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la manifestación de las promesas, de la bendición de Dios. Y escuche lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, no solamente nos gloriamos en Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, mire lo que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, miren lo interesante, porque la tribulación, cuando hablamos de tribulación, se define como preocupación, se define como amargura, se define como un sufrimiento constante que nosotros tenemos, como tristeza, como una congoja, como una pena, como un tormento. Pero aquí nos está diciendo que los momentos de tribulación, esos momentos que nos llevan a tener un estrés, a tener un dolor en nuestro corazón, si tenemos y creemos y confiamos que hemos sido hemos sido llamados para heredar grandes cosas de Dios, lo que produce la palabra, según este versículo que nos está enseñando la Biblia, es que esas tribulaciones lo que van a producir en nosotros es paciencia. ¿Por qué? Porque sabemos, creemos que la promesa de Dios en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de todos los momentos que pasamos, y es una promesa que Dios nos dio. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como Él venció, vamos a vencer nosotros. Así de que cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, todo esto que significa tribulación, vamos a desarrollar una paciencia. Porque uno dice, con paciencia voy a esperar hasta que se cumpla lo que Dios prometió a mi vida. Y ahí es donde salgo fortalecido. Y produce paciencia. Por eso leo el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿qué produce la paciencia? Y la paciencia produce prueba, dificultad. A veces no aguantamos y nos salimos de los procesos de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando nos salimos de los procesos de Dios? Tenemos que volverlos a empezar. Otro golpe, ya no más suave, más duro. Otra quiebra, otro fracaso y otro fracaso. Y hasta que a veces nosotros declaramos, definitivamente yo no sirvo para esto. Y Dios desde el cielo, hijo, es que estoy tratando contigo porque quiero desarrollar en ti, quiero manifestar en ti. Quiero que cuando yo te dé la herencia que te corresponde, la puedas disfrutar, no solamente tú, sino para todos aquellos a los cuales tú has sido llamado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas? Gloriarnos, gozarnos en la presencia de Dios, disfrutar de esa comunión con Dios, esperar aquello que Dios nos ha dado y disfrutarlo con plena certeza, porque sabiendo que esa paciencia produce prueba, y la prueba, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tengo la esperanza de que Dios va a manifestar su gloria en mí. En muchos momentos que yo he pasado de dificultad, cada vez que vienen sobre mí, antes me acongojaba, me ponía triste, quería salir corriendo, quería dejar todo tirado, y de mal hacer que pierda, yo sigo adelante, hasta que aprendí a pasar los procesos. Y esos procesos me di cuenta que eran importantes, porque no puedo saltarme ninguno de los procesos que Dios tiene preparado para heredar las promesas de Dios. Por eso mucha gente que ha aprendido de las cosas de Dios, que disfrutan de la bendición de Dios, no fue que simplemente se arrodillaron y ya la clamaron al Señor, la pidieron y ya la recibió, sino que Dios en su sabiduría, en su gracia, en su amor, nos prepara para recibir esa herencia que Él tiene para nosotros. Lo voy a leer como lo dice el apóstol Santiago. Santiago lo dice de una manera bien especial en el capítulo 1 de Santiago, versículo 2, dice, y escuche cómo lo está diciendo, es muy parecido a lo que Pablo dice: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis por diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y mire cómo lo dice aquí, produce paciencia.
La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y versículo 4 también lo expresa de una manera bien interesante. Mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, resista, pídala a Dios, es parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia, para que seáis perfectos, para que seáis cabales, sin que os falte cosa alguna. Y lo voy a traducir de esta manera: para que recibas plenamente la bendición, la herencia que Dios ha preparado para ti. Hermano, hermana, quiero concluir diciéndote: el cielo, Dios te ha llamado para que heredes grandes y grandísimas promesas, como lo dice 1 Pedro. Excelentes promesas, las cuales nos han sido dadas. Y para que tú tengas esa convicción, esa certeza, esa presencia de Dios, métete en el secreto con el Espíritu Santo. Conoce a Dios, entiende quién es Él, qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él tiene preparado para ti. Y una vez que el Espíritu Santo te dé la convicción en tu corazón, tú la comiences a visualizar. Gracias, Dios, tú me has llamado a triunfar, Señor, a tocar naciones, Señor, a hacer bendición para mi familia, Señor, a heredar bendición no solamente yo, sino para todos los que están conmigo, Señor. Quito de mí la pereza, Señor, trabajo con la paciencia, Señor, fortalezco la fe, Señor. Tengo la certeza de que tú estás obrando en mi corazón y en mi vida, y voy a alcanzar cosas extraordinarias porque tú te has propuesto hacerlo. Él te da las fuerzas para seguir adelante. Él te da las fuerzas para ser una persona victoriosa, pero tienes que ser un hombre esforzado, una mujer valiente. Y como lo dice, voy a terminar leyendo el texto que tomé esta mañana, o al principio de la reunión: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Hay muchas cosas que Dios ha decretado para ti. Hay cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y es muy diferente a la de tu hermano, a la de su hermana. Es muy diferente la mía, es muy diferente la tuya. Pero lo que sí te digo con todo mi corazón y con toda convicción es que Dios tiene cosas extraordinarias, y lo que Dios ha preparado como Padre amado, y tú como hijo amado del Padre, la puedes heredar, pero no puedes ser perezoso, no puedes ser haragán, como decía ahí la palabra, o la definición mejor. ¿Estás dispuesto a pelear por esa herencia que tienes? Tanto que si tú lees la Biblia, en la primera parte tú lees en la Biblia Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué es eso? Donde están escritas las promesas que Dios te ha dado. Hay un testamento que el Padre dejó para ti y para mí, donde están escritas las promesas que nos han endosadas, las promesas que Él quiere para cada uno de nosotros, para ti, para que seas una persona conforme a la bendición, a la dirección de Dios. Amados, que Dios le bendiga. Peleen por esas promesas, aférrate a ellas. Si hay algo que está fallando en tu corazón, dígale: Señor, yo quiero seguir adelante. Y aunque recuerdo, Señor, las palabras de Isaías 40:29, Señor, que tú das esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna, Señor. Y vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias en esta mañana, porque tú nos revelas tu palabra, porque tú nos enseñas que tenemos grandísimas promesas, preciosas promesas, cosas grandes, extraordinarias, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita disfrutarla, que nos permita tomarla, Señor, que nos permita levantarnos en ti y ver esa gloria majestuosa de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Y gracias porque yo sé que tienes bendiciones extraordinarias para ellos, que aún en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre, yo sé que va a primar por encima de todas las cosas, Señor, tu palabra, y esas palabras se cumplirán. Imparto discernimiento a tus hijos y a tus hijas para que comprendan, Señor, lo que está escrito aquí en tu palabra y lo que tú desde el cielo estás declarando para cada uno de tus hijos, Señor. Levántalos, ayúdalos, fortalécelos, Señor. Que esa vida, que ese ánimo sea levantado, pero sobre todo que ese poder de tu Espíritu Santo, Señor, ministre sobre su corazón y su vida.
los dejo en tus manos. Permita que esta semana sea una semana de victoria, Padre, una semana de bendición. Sigue ministrando nuestro corazón, sigue hablándonos con tu palabra, y que seamos bendición para todos los que están a nuestro lado, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, está en nuestro corazón y en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los invitamos a que nos sigan acompañando todos los días a las 6:30 de la mañana en el tiempo de oración, el tiempo de meditación de la palabra. Y esperamos que esta semana sea una semana de victoria y que la bendición de Dios Todopoderoso te saque adelante y te saque en victoria en medio de tiempos. Muchas bendiciones.